Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por auxiliarnos siempre con este ejercicio que nos ayuda a recibir conocimiento de una mucho mejor manera y doblemente gracias porque estás haciendo un esfuerzo importante a altas horas de la madrugada. Muchas gracias, hermano. Te enviamos un fuerte abrazo y que todo te vaya muy bien allá donde estás. Bien, pues el día de hoy tenemos una conferencia en carácter privada para maestros y maestras masones y masonas. El reteje, les voy a pedir por favor que nos hagan favor de responderlo a nuestro respetable hermano Oscar Franco. No obviemos que ya nos conocemos, necesitamos ir teniendo el registro de todos y cada uno para que no se nos vaya a ir alguien que no haya contestado y pues lo tengamos que eliminar de la sala. El reteje es planta que simboliza la inmortalidad. Solamente es una palabra, no nos pongan explicaciones, no nos pongan todo lo que consideren, nada más una palabra. ¿Cuál es la planta que simboliza la inmortalidad? Respondérselo a nuestro respetable hermano Oscar Franco para que estén posibilidades de ir tomando nota a él, por favor. No me respondan a mí porque no van a, no va a estar tomada en consideración. Por favor, solamente a nuestro respetable hermano Oscar Franco, responder el reteje, cuál es la planta que simboliza la inmortalidad. Bien, el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante ya desde el título, el circunpunto y las paralelas, muy ad hoc con las próximas fechas que estamos por celebrar todos los masones a nivel mundial. Y bueno, pues la conferencia estará a cargo de nuestro venerable hermano Luis Eduardo Rodas Chávez de Bolivia. Nuestro hermano fue iniciado desde en esta organización paramazónica llamada de Moley a sus 16 años y luego se fue a iniciar a la masonería. Actualmente es maestro masón y ostenta el cargo de segundo vigilante en su taller. Él ha realizado estudios masónicos de mucha profundidad porque, pues bueno, ha seguido la labor de investigación de su señor padre, quien fuera diputado gran maestro ahí en Bolivia. Bueno, pues nuestro hermano es abogado, se dedica a las cuestiones tributarias y corporativas y el día de hoy nos trae este punto, este tema tan interesante, el circunpunto y las paralelas. Sin mayor preámbulo, venerable hermano Luis, bienvenido, la pantalla y la palabra son todos tuyos. Muchísimas gracias, querido hermano Natalia. La verdad es que es un honor estar aquí presente en este seminario del CENIC, poder compartir con todos ustedes, queridos hermanos. Este es un tema que personalmente me ha fascinado bastante. Déjenme compartir pantalla y me confirman si todos están viendo la pantalla. Listo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, avanzamos. Bueno, para arrancar con el tema del punto dentro del círculo y las paralelas, quiero hacer énfasis que este es un símbolo que es introducido dentro del primer grado. Pueden ver acá, esta es la plancha de trazar de primer grado propiamente, al menos esta es la que estudiamos dentro del rito de York, muy estilizado en Bolivia. Tiene una historia muy particular el rito de York, porque existe una conjunción entre lo que viene a ser el rito escocés estándar, pero tiene unos dejos también de emulación. Pero más allá de ello, quiero rescatar esto de acá. Si pueden ver dentro del ara, existe el punto dentro del círculo, debajo justamente del volumen de la ley sagrada, que conecta directamente a la escalera de Jacob. ¿Por qué es tan importante este símbolo y por qué es realmente que el maestro masón ya en tercer grado llega a comprender esto como tal? Vayamos un poco a ver qué es lo que señala la liturgia propiamente. En este caso, permítame hacer lectura de qué es lo que establece la liturgia propia de lo que viene a ser el rito de York, la cual señala la letra. En toda logia bien gobernada hay representado un punto dentro de un círculo. El punto representa al hermano individual, el círculo, la línea limitadora de su conducta, que nunca estará dispuesto a traspasar, permitiendo que sus perjuicios o pasiones le traicionen.
El círculo está flanqueado por dos líneas perpendiculares y paralelas que representan a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Por encima se encuentran las Sagradas Escrituras. Yendo alrededor de este círculo, necesariamente tocamos estas dos líneas, así como las Sagradas Escrituras. Y mientras un masón se mantiene circunscrito dentro de sus preceptos, es materialmente imposible que hierre. Bueno, pues queridos hermanos, esta concepción propiamente termina siendo muy criticada por el querido hermano Albert Pike, quien ve que el símbolo no ostenta una interpretación masónica propiamente dicha, y más allá de las opiniones que los hermanos pueden tener al respecto, podemos sacar algo constructivo de esta crítica por parte de Albert Pike. Este símbolo abarca una profundidad que no merece ser pasada por alto por un maestro masón. Ya con ese preámbulo, arranquemos. Es muy interesante la perspectiva que ya plantea Albert G. Mackay en su libro El simbolismo de la francmasonería, donde, por ejemplo, Arranqui señala que existe dentro de este símbolo una suerte de culto al falo y que se tiene que entender el culto al falo y propiamente esta complementación griega que es el setis o posteriormente yoni para entender mejor el símbolo. Al respecto, el setis es este pedestal o receptáculo circular y cóncavo en el cual descansa el falo surgido del centro. Esta simbología se ve representada en la mayoría de los dioses antiguos. En esta línea, otros creyendo que las fuerzas productivas y procreativas de la naturaleza se podían concebir existiendo en el mismo individuo, hicieron a sus dioses hermafroditas, empleando el término de hombre virgen. Ahora bien, los antiguos suponían que el sol, la energía fecundante masculina y la naturaleza o universo prolífico principio femenino representaban también este hermafroditismo de la divinidad suprema. De aquí que el cielo como principio fecundante era masculino y manantial del fuego, la tierra como fecundada era femenina y de ella salía la humedad, las energías vivificantes de los cielos se concentraban en el sol y la tierra, eternamente fija, en el que ocupa y recibía las emanaciones de este astro por medio de la luna, que siembra en la tierra los gérmenes depositados por el sol en su seno fértil. Esta idea se simboliza de diferentes modos, siendo la principal el punto dentro del círculo. El punto representa al sol y el círculo al universo vigorizado y fertilizado por sus fecundantes rayos. De esta forma, Albert G. Mackay concluye que esa es la verdadera interpretación del simbolismo masónico, situando dentro del círculo, el cual no es más, y esta es una apreciación propia de Mackay, donde trata de juntar básicamente toda esta lógica interpretativa con lo que viene a ser al venerable maestro y los vigilantes dentro de la logia, donde los vigilantes simbolizan el sol, ese movimiento del sol, y la logia representa propiamente el universo, el punto del astro rey. Este es un símbolo fundamental y se podría entender ya algo un poco más profundo dentro de lo que viene a ser la concepción masónica. Ahora, es necesario para esto ver cómo empieza a juntarse con la lógica y la simbología de las paralelas. ¿Qué representan propiamente las paralelas? Este símbolo como tal viene a tener una representación, al menos adoptada posteriormente, por lo que vienen a ser los dos San Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Pero Albert Mackay, también en la misma obra, propone que representan los signos zodiacales de Cáncer y Capricornio como puntos solsticiales del Sol en la órbita de incurso aparente. Entonces, aquí empezamos a entrar a una simbología un poco más precisa, donde vamos a hablar de las dos paralelas como simbología de puertas solsticiales, donde el círculo empieza a atravesar a través de estas dos líneas, ¿no? Esto, como tal, termina siendo aterrizado posteriormente por un autor llamado Nelson Ospina, quien nos señala que los creadores míticos de la masonería buscaron transformar el alma humana emulando los ciclos del sol, nacimiento, muerte y renacimiento. En ese sentido,
La logia masónica, como todos sus elementos simbólicos, sean las columnas, el altar, velas, liturgias, representan una imagen del cosmos solar y sus procesos evolutivos. Esta simbología no es decorativa, sino una herramienta ritual destinada a guiar al iniciado en su propia regeneración espiritual, en un trabajo interior que refleja el orden cósmico. Ospina también compara el espacio masónico con los antiguos refugios chamánicos, quienes se internaban en cavernas o lugares ocultos del bosque para conectarse con lo sagrado. Estos úteros telúricos, como cuevas o malocas amazónicas, representaban entradas al inconsciente y al mundo interior, tal como lo ilustra Dante en la Divina Comedia. Así el templo masónico conserva esa tradición a recrear un espacio simbólicamente aislado en medio de la ciudad, protegido por signos, palabras de paso, rituales que evocan los círculos mágicos de los antiguos magos. Aquí es necesario hacer un paréntesis y adentrarnos dentro de lo que viene a ser propiamente el simbolismo de la caverna. La caverna cósmica, que en su momento también la expone René Guénon dentro de su tratado de simbología fundamental sagrada. Aquí hago puntapié de, no sé si ustedes, queridos hermanos, están familiarizados con la historia propiamente de Hiram Abiff, pero narrada desde la perspectiva de Gerard de Nerval. En una de las citas de su libro Viaje a Oriente, justamente en una conversación entre Balkis, reina de Saba, e Hiram Abiff, Hiram le dice que él encuentra todo su desarrollo y capacidad y talento, porque él era un fundidor dentro de la historia muy famoso, dentro de su soledad, pero además la encuentra al ingresar a una caverna en donde se queda durante muchos meses. Y señala, ¿no?, que en la caverna encuentra esfigies, encuentra grandes esculturas de donde termina sacando inspiración para posteriormente volverse un gran fundidor. Bueno, con esta introducción dentro de lo que viene a ser la simbología, el símbolo de la caverna como un espacio iniciático no es ajeno a la masonería, como comentaba, ya que René Guénon lo identifica que la caverna representa el espacio donde ocurre el segundo nacimiento, el paso de las tinieblas a la luz. Así, su simbolismo es ambivalente, puede ser tumba o útero, según el contexto. Este doble significado se explica por el carácter transformador del lugar. La oscuridad no representa solo la muerte, sino también el estado previo al despertar espiritual, de modo que la caverna es tanto un lugar de muerte simbólica como renacimiento interior. La caverna en su verdadero simbolismo iniciático representa el mundo entero, un microcosmos que abarca tanto lo terrestre como lo celeste. Así la caverna es un espacio sagrado iluminado, desde dentro, contrario a la oscuridad del mundo profano. Este carácter integral se relaciona también con el corazón como centro espiritual, reforzando su valor como punto de conexión entre todos los niveles del ser. La caverna es entonces el núcleo, el lugar donde se revela la luz interior a quienes han sido preparados. La salida final de la caverna, situada cenitalmente en la bóveda, simboliza la apertura hacia lo trascendente. Esta salida axial representa el eje del mundo y se vincula tanto al simbolismo polar como al simbolismo solar, siendo la clave de bóveda la piedra que debe retirarse para permitir el tránsito, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender al respecto? Para los maestros masones, ese eje vertical polar se proyecta en un plano zodiacal relacionado a los solsticios con los dos polos del año, el de invierno y el de verano. Esto permite concebir dos puertas solsticiales en la caverna cósmica, asociadas estos a los solsticios. Una que se denomina puerta de los hombres, que es la entrada del estado humano a los misterios menores, y la otra puerta de los dioses, que representa la salida hacia estados supraindividuales y grandes misterios. Entonces, este grandísimo autor, René Guénon, parte principalmente que dentro de este movimiento solsticial existe un fenómeno muy particular. El movimiento
propiamente del astro Sol Rey con relación a lo que viene a ser el aspecto terrestre, donde vamos a ver que dentro del solsticio de invierno, donde nos encontramos en el punto más bajo del Sol, este va a empezar con un movimiento ascendente para con relación con, con el lado de la Tierra, con el orden terrestre. Y pasa lo mismo con lo que viene a ser en el solsticio de verano, cuando el Sol se encuentra en su cenit, empieza el movimiento descendente. Según la ley de la analogía, ambos órdenes deben su correlación misma a ser mutuamente inversos, de modo que el más alto para un orden es el más bajo para el otro, y recíprocamente. Así según la expresión hermética de la tabla esmeralda, lo que está arriba en el orden celeste es como lo que está abajo en el orden terrestre. Esta es una apreciación que hace René Bueno que me parece bastante interesante para rescatar también este principio hermético. Pero entrando un poco más a materia, o sea, más atrás, si se podría decir, esta afiliación de San Juan Evangelista y San Juan Bautista no termina siendo sino una adaptación de quien realmente termina siendo aquel dios de la iniciación, que es Jano. Jano, el janitor o portero, que abre y cierra las puertas del ciclo anual con sus dos llaves, una de oro y otra de plata. Estas llaves corresponden a las dos puertas solsticiales, a la Ioanni Caeli, que es la del solsticio de invierno, y a la Ioanni Inferni, el solsticio de verano. Jano, dios de la iniciación, preside el Collegia Fabrorum, depositarios de las iniciaciones vinculantes a las artesanías. Sus llaves representan los grandes misterios y pequeños misterios, o paraíso terrestre y paraíso celeste. Por ejemplo, es muy interesante cómo propiamente de la palabra Jano, Llano, vamos a encontrar distintas apropiaciones claves. Porque en efecto, Jano era el dios de la iniciación, ya lo habíamos dicho, y esta atribución es de las más importantes. Se destaca que la initiatio deriva de in ere, entrar, lo que vincula igualmente con el simbolismo de puerta, considerando por tanto a Jano como dios de la iniciación, sus dos llaves, la de oro y de plata, de grandes misterios y pequeños misterios. Ahora, propiamente, esta sucesión del antiguos Collegia Fabrorum, por lo demás, se transmitió regularmente a las corporaciones que, a través de todo el medioevo, mantuvieron el mismo carácter iniciático, y en especial a la de los constructores. Esta, pues, tuvo naturalmente los patrones a los dos San Juanes, de donde proviene la conocida expresión Logia de San Juan, que ha conservado la masonería, pues esta no es sino la continuación por filiación directa de las organizaciones a las que nos referimos, ¿no? Ahora, eh, hasta aquí, ambos parecen dos símbolos muy bonitos, muy profundos, uno muy pegado a lo que viene a ser propiamente el aspecto de generación, una representación propia de lo que viene a ser un culto fálico, y la otra tiene una representación más solsticial. ¿Cuál es el punto de convergencia? ¿Dónde es que se juntan estos dos símbolos? Aquí, mis queridos hermanos, yo les comento como anécdota, en un viaje que estaba teniendo, me puse a leer los Upanishads, y en la lectura del Katha Upanishad encontré este, este pasaje. Un poco, un poco para poner en contexto qué es el Katha Upanishad. Este nos narra la historia del héroe Nachiketas, que en un encuentro con el dios de la muerte logra obtener sabiduría divina. Y de la cuarta parte del libro vamos a apreciar el siguiente pasaje. El dios de la creación, que en principio nació del fuego del pensamiento, antes de que las aguas existieran, que apareció en los elementos, en los espacios, habiendo penetrado el corazón.
La diosa de la infinidad que muestra como poder de la vida y como naturaleza que nació de los elementos de los espacios, habiendo penetrado en el corazón. En verdad, esto es eso. Agni, el dios del fuego que todo lo sabe, oculto en las dos yescas de fricción para el fuego del santo sacrificio, como semilla de vida en la matriz de una madre, el que recibe la adoración matinal de quienes siguen el camino de la luz o el camino del trabajo. En verdad, esto es eso. ¿Esto que nos muestra, queridos hermanos? A ver, para hacerlo un poco más claro. Esta posición del Dios de la creación, no sé si pueden verme en pantalla, tenemos un simbolismo básicamente fálico, representación masculina, y la diosa de la infinidad, con el poder de la vida. Ambos convergentes dentro del corazón nos van a dar la representación de una cruz. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro del centro? El centro lo que nos va a dar va a ser una suerte de grado de movimiento. Ese es el dios del fuego, lo oculto de las dos yescas de fricción para el fuego del santo sacrificio. Lo que es lo que nos va a empezar a permitir generar una suerte de movimiento, porque es este aspecto de Agni el que le va a dar vida al movimiento de la cruz. Es por eso muy importante que abarquemos el trabajo o la comprensión de lo que viene a ser propiamente la esvástica, ¿no? Este Katha Upanishad narra la conjunción de las fuerzas masculinas y femeninas en un punto de intersección, el corazón, representado por la cruz vertical y por una línea vertical y horizontal. De esta fricción emerge Agni, el dios del fuego, que impulsa el movimiento revelando la esvástica. Ahora, la esvástica propiamente la vamos a entender y se puede lograr estudiar muy de cerca en el segundo grado. ¿A raíz de qué? De la G en la geometría. Y aquí rescato un análisis también realizado por René Guénon, que lo efectúa haciendo un estudio propiamente de la masonería diseccionada de Samuel Pritchard, ¿no? De acuerdo con los rituales masónicos ingleses, se aprecia que G stands for God. La G denota a Dios, siendo esta apreciación aceptada por muchos, ya que la asimilación fonética de Yod, primera letra del tetragramatón o nombre de Dios, era equiparable a God. En este sentido, la liturgia del grado del compañero, de acuerdo a Samuel Pritchard, en su obra La masonería diseccionada de 1730, observa la siguiente redacción. Por letras 4 y ciencia 5, esta G rectamente permanece en debida arte y proporción. La redacción de esta respuesta no guarda error, si es lo que se asimila en un principio, sino que la misma tiene una simbología propia. Observemos entonces que ciencia 5 hace alusión a que nos referimos a la geometría como la quinta de las 7 artes liberales que se trabajan en el grado. Por otro lado, el autor guarda la mencionada enigmática redacción para ocultar el secreto de la siguiente expresión, letras 4. Preacher consideró que esta expresión haría alusión a las 4 letras de la palabra sagrada de primer grado, ¿no? Boas. Empero, ¿por qué se diría que ésta permanece recta en su debida arte y proporción? Entendemos entonces que la palabra geometría proviene del griego, siendo gamma, la gama griega, la primera letra del alfabeto. Sin embargo, la gama no es sino la tercera letra del alfabeto griego. ¿Por qué no podemos entender de que se trata de hacer una simple mención a ella? Es decir, que corresponde observar la conjunción de 4 gamas, obteniendo así una esvástica. Si sobreponen la gama por encima de otra gama y otra, todas convergentes dentro del mismo punto, les va a dar propiamente la cruz en movimiento, el símbolo de la esvástica. No sé si lo pueden ver, ahí justamente puse las dos, justamente cómo es la gama. Ahora, imagínense 4 gamas colocadas una con otra, ¿no? Será en este punto que obtendremos la superposición del significado. El primero que denota la G
como Dios en calidad de principio universal. Y el segundo es que en realidad hablamos de un símbolo polar, como es la esvástica. La esvástica como tal es un símbolo polar. ¿Por qué? ¿Por qué polar? ¿Qué quiere decir esta simbología polar? El concepto de movimiento propiamente que nos está dando. O sea, la esvástica tiene esa dirección de ida para la osa mayor y la osa menor, manteniendo que muestran un movimiento continuo, ¿no? Un movimiento como yéndose hacia el lado polar, hacia las osas. Entonces, de la G al punto dentro del círculo. Y este ya es una apreciación personal, mis queridos hermanos, que puedo decir que he encontrado respaldo también dentro del que viene a ser la liturgia. Es aquí, como les decía, que visualicen cuatro hélices estáticas. Estas son visibles, pero en movimiento solo se ven en el centro donde convergen. El punto dentro del círculo. Este principio generador, impulsado por las fuerzas masculinas, dios de la creación y femenina, diosa de la infinidad, y el fuego divino Agni, perpetúa un movimiento de este a oeste. Con la creación, el hombre inicia su camino atravesando la puerta de los hombres y saliendo por la puerta de los dioses. Aquí, mis queridos hermanos, todo empieza a cobrar sentido. Tenemos un signo polar que empieza a tener una suerte de movimiento, un movimiento tal que no puede ser, o sea, que, más bien dicho, que debería ser visible para aquellos iniciados. Es como ver un ventilador. Quien tenga un ventilador en casa, cuando lo enciende, no va a poder ver propiamente las haces cuando éste está en movimiento. Directamente va a ver el punto de convergencia, que va a ser el motor, y va a ver a través de las haces del propio ventilador. Lo mismo pasa con esto. Esa es la esvástica figurada dentro del punto, dentro del círculo. Al respecto, este pensamiento y este razonamiento también lo pude encontrar en el libro de Los símbolos sagrados de Mu, redactado por James Churchward, ¿no? Que nos enseña cómo los grabados de los constructores de túmulos cuentan con una simbología de cruz en movimiento, símbolo que se encontraría directamente ligado con otros que representan antiguamente al sol, como lo es el punto dentro del círculo, imagen de representación monoteísta de la deidad. Claro, en culturas antiguas, como el antiguo Egipto, por decirlo así, esta representación del punto dentro del círculo tenía su propia representación también para Ra, ¿no? Entonces, este conocimiento ha sido heredado por tiempos de tiempos y lo encontramos reflejado también en lo que viene a ser la catedral de Chartres, ¿no? En las catedrales góticas. Ejemplo, este laberinto de la catedral, el cual tiene una particularidad muy interesante. Como prefacio, es importante señalar que igual René Bueno, quien lo cito bastante, un tipo muy capaz, señala que el laberinto representa las pruebas y obstáculos que el aspirante debe superar antes de llegar al centro, a la caverna iniciática. No todos pueden atravesarlo con éxito, solo los cualificados alcanzan el fin del recorrido. Su función es por tanto selectiva y protectora. El simbolismo se conserva aún hoy en día en formas rituales en la masonería. Para complementar un poco esta idea de representación de un laberinto circular, como lo encontramos en la Catedral de Chartres, es que quisiera reproducir este video, mis queridos hermanos, y espero puedan, puedan escucharlo. Voy a verificar si lo escuchan y me confirman, por favor. ¿Se escucha bien? Perdón. ¿Me pueden confirmar? A ver, ¿lo reproduces otra vez? Sí. No, no se escucha nada. Es que tienes que parar la reproducción y compartir con sonido. Ah, ok, ok. Mientras tanto, les avisamos que procedemos a cerrar la sala. Ya no entrarán bueno, sí podrán salir, pero ya no podrán entrar si salen. Y empezamos a eliminar a quienes no hayan respondido o respondido correctamente el retén.
entre los siglos XII y XIII. ¿Se escucha? Perdón, ahora sí, querido hermano, ¿me confirma? Sí, ahora sí. Se van a elevar en Francia 96 catedrales góticas, un auténtico boom inmobiliario de la época. Y es que en 100 años se va a realizar la proeza de mover tantas piedras como se habían movido en los últimos 2000 años. Desde el antiguo Egipto, desde la construcción de las pirámides, jamás nadie se había atrevido a realizar tamaño esfuerzo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en la mente de la época para que desde los templarios, y especialmente con Bernardo de Claraval, se comienzan a edificar las catedrales góticas? Estamos hablando de una Francia que venía de las cruzadas. En concreto, en el año 1220, Bernardo de Claraval va a ser el impulsor de la Catedral Gótica de Chartres, la primera de las catedrales góticas. Una catedral donde si a día de hoy nos dirigimos a ella muy cerquita de París, más o menos a 1 hora y media de París, lo primero que vamos a encontrar es un laberinto que se halla justo en el suelo de la catedral. El suelo de la catedral es el original. Antiguamente, la mayoría de las catedrales góticas tenían en la entrada un laberinto y cuando tú accedías a la catedral tenías que hacer ese laberinto de rodillas hasta llegar a la salida. Simbolizaba, figuradamente, el camino del peregrino a Tierra Santa, a Jerusalén, y al alcanzar la iluminación, llegar al centro del laberinto. Pues bien, hoy en día en la Catedral de Chartres encontramos ese perfecto laberinto. Yo cuando estuve por allí me di una lamentable decepción, es que había bancos sobre el propio laberinto, luego no se podía hacer. Una auténtica lástima. Sin embargo, por ejemplo, en la Catedral de San Francisco hay igualmente un laberinto que es una réplica exacta al de Chartres, que ese sí que lo podemos hacer con una perfección absoluta y que lo cierto es que es evocador e inspirador poder estar un ratito en el laberinto de la Catedral de San Francisco tratando de imaginar cómo sería poder hacerlo a día de hoy en la Catedral de Chartres si no fuera por esos malditos bancos. Eso sí, algo ocurre muy especial cada 22 de agosto en la Catedral de Chartres. Ese día liberan la Catedral de los bancos. Pues bien, el rosetón principal de Nuestra Señora de Chartres, un rosetón donde aparece la Virgen, el día 22 de agosto, va a proyectar su luz justo en el centro del laberinto, impactando perfectamente en este. Pero, ¿por qué el día 22 de agosto? El día 22 de agosto no es un día especial para la Virgen María. Es un error del calendario, amigos. Fijaros, en el momento en que se construye la Catedral de Chartres, este efecto que acabamos de ver ocurrió el día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. El 4 de octubre de 1582, el Papa de la época, Gregorio VIII, decide realizar el cambio del calendario. Pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano. Y de la noche a la mañana hay que incrementar una semana en días al calendario de la época. Por eso, este efecto, que efectivamente se producía el día 15 de agosto, hoy en día, después del cambio del calendario, al sumar esta semana adicional, se actualiza el día 22 de agosto. Y la sensación de poder estar allí un 22 de agosto y poder ver cómo la luz poco a poco, cómo la proyección de la Virgen impacta sobre el centro del laberinto, es absolutamente epifánica. Bueno, mis queridos hermanos, podrán entender la importancia que representa ahora sí o sea, La proyección de la Virgen perdón, impacta sobre el centro. quiero que me acompañen en el razonamiento, porque aquí es cuando las cosas empiezan a tener sentido. ¿Qué nos querían decir nuestros queridos hermanos mayores o masones operativos? ¿Cuál era el secreto instaurado detrás de todo esto? Si se dan cuenta, queridos hermanos, es aquí donde todo el análisis y propuesta de Albert Mackay respecto a la representación generativa del punto dentro del círculo empieza a tener un poco más de sentido. No desde la percepción de, sí, solamente vamos a entender a los símbolos de los obeliscos o la cetis y el falo sobre el cetis, no, sino desde una perspectiva propiamente de creación y de la simbología que también nos trae la diosa madre como tal, que claro, nuevamente, rescato el Katopanishad, tienes al pensamiento Dios creador, pero a la diosa del infinito también, en conjunta perfección, porque es aquí, en el centro, en el que el iniciado debe entender que el poder creador generativo que va a tener
va a ser aquel que le va a permitir atravesar la caverna cósmica para salir como un verdadero iniciado. No es sino el poder creador el que nos va a dar la llave de los misterios mayores. Esto también se rescata dentro de la simbología que va a tener la diosa madre, venerada en la época matriarcal de la historia. Ya Juan Eslava Galán, en su obra del Enigma de la Mesa de Salomón, señala que la ceremonia de designación del rey sagrado se representaba la unión del rey Sol con la reina Tierra, en la que posteriormente el rey sagrado era asesinado en la llamada ceremonia del baño, siendo este ritual una imagen de muerte, de renovación, al igual que el simbolismo de la caverna anteriormente expuesto. Como lo señalábamos, René Guénon igual hace esa aceptación. Puede hablar un esquema propiamente de muerte, pero puede hablar también de un esquema de superación, de renacimiento. En los tiempos más remotos, en esta misma ceremonia del baño, el rey era asesinado en cuanto a la reina quedaba embarazada. La preñez de la reina, por tanto, de la diosa madre, era imagen de la creación del cosmos, y el cosmos solo se crea por el sacrificio o autosacrificio de un dios. Estas palabras de autor muestran que el acto de unión entre Dios Padre y Diosa Madre permitirá que emerja el germen que le dé movimiento a las dos fuerzas entrelazadas de un movimiento invisible a los ojos profanos, pero claro para aquellos que han sido iniciados. Desde una perspectiva gnóstica, podemos decir hasta samaelita, el derramamiento seminal implica un sacrificio de liberación propiamente del hombre y un desparramiento, es tirar la copa del Hermes, derramar la copa de Hermes. Pero ¿cuándo ocurre este acto? Cuando el hombre está dispuesto a ir y entregar todo en este bello acto sexual que va a tener, que es la representación del baño, de la muerte del rey sagrado dentro de estos conjuros de la diosa madre. Acordémonos, por ejemplo, lo que viene a ser la historia de Isis y Osiris para nacimiento de Horus, ¿no? Osiris termina siendo descuartizado por su hermano Set, y es Isis quien encuentra el falo de Osiris y se preña con él para dar nacimiento a Horus, quien posteriormente le va a dar venganza. Este hito propiamente termina reflejándose en distintos tipos de leyendas solares, como es la mitraica también, el dominio propiamente del sexo. Y esta es la transmisión propia del punto dentro del círculo. Muy bien, entonces, ¿qué representa un eje para el trabajo masónico? En el sentido que este símbolo nos invita a reflexionar el proceso de mejoramiento perpetuo que debe tener. El maestro masón debe ser fiel ejemplo del cumplimiento de normas morales desde el servicio de la pulcritud que debe tener con los guantes blancos y puros, con el fino aroma de nuestras esposas. ¿Cuán importante es la ceremonia de los guantes blancos, queridos hermanos? Y muchos hermanos la terminan pasando por alto porque ese es el verdadero trabajo masónico. Qué bonito es una ceremonia de iniciación. Dentro de la iniciación, yo recuerdo muy bien cuando me entregaron mis guantes blancos. Debes mantenerlos blancos y puros con el aroma más perfumado de tu esposa. Qué bella reflexión, porque va a ser a través de este trabajo con la otra persona, en la que vamos a encontrar un eje realmente de trabajo masónico iniciático. A eso nos invita el punto dentro del círculo, porque a través de la pureza del trabajo sexual, creativo, es que se apertura sobre el volumen de la ley sagrada la escalera de Jacob. El iniciado en masonería atraviesa por las puertas solsticiales de la caverna, que desde su punto descendente, aquella que es llamada la puerta de los hombres, subirá desde la oscuridad, purificándose y creando a través de la buena práctica de su energía generativa que yace en el centro de la caverna, para tomar el impulso de salir por la puerta de los dioses, triunfal y renovado, pues ha comprendido el secreto. Para ello tendrá que atravesar un solo camino, de occidente a oriente y de oriente a occidente, bajo el movimiento que nos facilita la esvástica, que será una guía
para que el iniciado alcance su máximo potencial. Una vez el maestro masón toma conciencia de este poder, es que podrá materializar sus ideas a gusto, porque su poder creador es el del uno. Aprecien, mis queridos hermanos, que la Vía Láctea no es más que un punto dentro de un círculo, idéntica a la proporción de un óvulo fecundado, ambos en constante movimiento. De esto que el principio de correspondencia que nos señala la simbología solsticial nos devela una nueva ley. Todo está en el uno y uno está en el todo. Aquí es muy claro si pueden ver las imágenes, mis queridos hermanos. Entonces, la G, la G dentro del compás y la escuadra, la G que se estudia en segundo grado, nos enseña que aquel Dios, God, que yace entre el compás y la escuadra, no es sino el maestro masón, que ha atravesado el proceso iniciático completo y quien ha podido consagrar su verdadera identidad, la del yo soy el que soy develada por Moisés en el Éxodo 3:14. Con eso quiero concluir con este fragmento del Katha Upanishad como un fragmento de la sabiduría develada a Nachiquetas por el dios de la muerte. Lo que está aquí también está allí, y lo que está allí también está aquí. Quien ve a los muchos y no al uno, deambula sin cesar de muerte en muerte. Hasta la mente ha de asimilar esta verdad. No hay muchos, sino solo uno. El que ve la variedad y no la unidad, deambula sin cesar de muerte en muerte. Con eso, mis queridos hermanos, he cumplido. Espero que haya sido una exposición fructífera y que hayan podido sacar algo bueno de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a proceder a activar sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo a nuestro hermano por esta bellísima exposición. Adelante, por favor. hermano Luis. Excelente, hermano. Bueno, Muchísimas hermano, gracias. muchas Excelente. felicidades. Excelente, Excelentísimo, hermano. brillante, Excelente, 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 excelente. Excelente, Excelente, hermano. Muchas muy gracias por la buena luz. Muy ponencia, bueno, excelente muy bueno. ponencia. Felicidades, hermano. bastante contenido, bastante precisión en vuestra exposición, mi querido hermano. Me Muchísimas gustó. gracias. Regresamos al silencio y vamos a empezar con las preguntas, los comentarios que se tengan al respecto. Y bueno, pues nos disculpamos porque ya va a empezar nuestro hermano Oscar Franco a eliminar personas que no hayan respondido. Principalmente nos indica que fueron las damas las que no respondieron. Entonces, bueno, ojalá que lo consideren para la próxima asistencia. Bien, adelante, mi respetable hermano Oscar. Bien, mi venerable hermano Luis Eduardo, pues es un cúmulo de conocimiento en un elemento tan sencillo, ¿no? El que marca toda esta profundidad filosófica, alquímica, astronómica, en esta suerte de tres elementos, ¿no? Cuatro, y que podemos ubicar justamente desde la unidad, la solaridad, el tema de los solsticios, el tema de las dualidades, todas estas cuestiones que observamos, desde luego, como ya lo comentaste tú, desde el primer grado y que vamos profundizando a lo largo de nuestras vidas masónicas y que vamos ubicando más y más cuestiones, inclusive pudiéramos ubicar inclusive la espiral al interior del círculo hasta llegar a un punto hacia arriba o hacia abajo, como pudiéramos ubicarlo en el segundo grado. Ya en el tercer grado pudiéramos ubicar otro tipo de cuestiones como las que nos has compartido de una manera muy, muy ilustrativa. Y bueno, pues vamos con la participación de nuestro respetable hermano Catalino Pichardo, nuestro consejero del SEMI por República Dominicana. Adelante, por favor. A la gloria del gran arquitecto del universo, libertad, igualdad, fraternidad, salud, fuerza y unión, salud, estabilidad y poder. Muy buenas noches, carísimo, bien quisto hermano Adriano Tella Montejano Arauz, presidente del SEMI. A nuestro secretario ejecutivo, hermano Daniel Vega García.
saludo con el hermano Iván Ricardo Meléndez a todos los consejeros en sus jurisdicciones y áreas especiales. Y con el hermano Raúl Sáenz saludo a todos los iniciados. Y con esta hermana que veo ahí, Claudia Almaguer, saludo a todas las iniciadas. Caros míos, mi felicitación, reconocimiento y agradecimiento por la lucha al hermano Luis Eduardo Rodás. Hermano, le felicito doblemente también por su juventud. La masonería en usted, hermano mío, yo veo en usted, yo soy ya un masón de 64 años y unos 27 años de masonería ininterrumpida. Eh, Le felicito. Aquí, en esta misma pantalla, trabajamos la temática del, del hilo de Ariadna. Yo sé que usted conoce del Minotauro y todo eso. Hicimos algunas aplicaciones masónicas. Incluso en una visita que hiciera el hermano Natayela a nuestro país, visitamos un lugar que se llama las Cuevas de las Maravillas, donde antes de entrar a esa cueva hay un laberinto, ¿eh? Y hay unos guías ahí que hacen el recorrido para la gente que se pierde. Pero hermano mío, yo le agradezco porque siempre he tratado de estudiar eso, el circunpunto y las paralelas. Y con esa simbología que representan, como usted muy diáfanamente y coherentemente lo trató, a nuestros dos patronos, San Juan Bautista, ahora en junio, y San Juan Evangelista en diciembre. Pero querido hermano mío, yo soy un enamorado de ese patrón San Juan Evangelista, porque ese es el discípulo de Jesús, del amor, el que más comprendió a Jesús. En la parte, vamos a decir, trascendental. Por eso era el discípulo amado. Mientras los otros se dormían, él se quedaba así, impávido, así. Y como decimos aquí en la República Dominicana, saliéndose la babita cuando Jesús le hablaba de la trascendencia. Que otros discípulos, igual que él, se dormían. Él, todo lo contrario, se despertaba. Y incluso yo cuando escucho a hermanos como usted hablar con tanta propiedad, eso me enamora, hermano. No quisiera que las horas pasaran. Pero nunca, y le voy a ser sincero, nunca había hecho ese análisis como de hacer esa simbología con el acto sexual, el circunpunto, ¿verdad? La parte de el espermatozoide que penetra el óvulo. Y que hoy en día hasta la masonería quiere asumir a esos trans que violentan lo que es la naturalidad. En la Biblia lo dice en el Génesis, hombre y mujer los creó. Y vio Dios que era bueno y los bendijo y dijo, creced y multiplicaos. Y hoy día queremos romper eh, todos esos principios. Eso está un poco ahora, un poco retraído y está como medio oculto, pero usted sabe que en las Naciones Unidas, aquí mismo en la República Dominicana, en el despacho, en uno de los despachos del Palacio Nacional, había una gran, vamos, no, yo no le digo líder, porque esa para mí no es líder, una gran funcionaria que, oye, ¿me sabe lo que exhibía ella en su despacho? La bandera gay de los múltiples colores. Eso sí que le cayeron encima aquí en la República Dominicana y ella tuvo que quitar esa bandera más rápido que de carrera, porque era cuando se recién estaban instalando. Pero hermano, eso y esa última imagen que usted representó, el universo, como el universo y esa parte del óvulo fecundado. Eso es maravilloso, hermano mío. Y yo me atrevo
hacer solamente esta reflexión junto a vosotros, que todo eso, para tener un amor fecundo, un amor verdadero, es a través del amor, el amor manifiesto que nos enseñan en su evangelio, ampliamente discutido. Sale la palabra amor unas 46 veces en el evangelio de San Juan. Entonces, hermano, le digo esto porque yo tuve recientemente en la segunda cumbre del SEMI, hablé sobre amor absoluto y dentro de la investigación me puse a investigar sobre cuántas veces aparecía la palabra amor en el Evangelio de San Juan y por eso le estoy dando ese dato aquí. Eh, eh, Amor por doquier. Y es ese amor, dentro esos amores está el amor fraternal, ese amor que mire, nosotros yo quisiera que usted asistiera a la tercera cumbre mundial del SEMI, que será en la República Dominicana en el 2027, para que usted vea lo que es la verdadera manifestación del amor fraterno. Todos los hermanos, cuando hemos asistido tanto a la primera como a la segunda cumbre, y otros que han asistido al aniversario número 3 y número 4, número 2 y número 4 del SEMI. Cuánto amor, hermano mío, cuánta comprensión, cuánta aceptación del otro tal cual es, con nuestras, ¿verdad? Con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Todos nos amamos y que hay que sacarle esa parte a nuestro presidente, el hermano Natayel, un hermano que no anda buscando protagonismo. Ese se pudiera sentar allá atrás, así lo hiciera y darle oportunidad que otro se desarrolle. Y por eso aquí en el SEMI, yo agradezco todas esas luces que usted nos ha traído y las reconozco, las agradezco y me congratulo de estar esta noche aprendiendo junto a tantos hermanos y hermanas valiosas, pero principalmente a través suyo, hermano Luis Eduardo, con tanta juventud. Siga su vida masónica, hermanos míos, que yo, aunque esté un viejito con su bastón, le haré mi reconocimiento donde quiera que lo vea y ojalá podamos encontrarnos en la tercera cumbre mundial del SEMI aquí en este país que es la casa suya también, la República Dominicana. Larga vida al SEMI y gracias por su paciencia, hermanos míos. Buenas noches. Muchas Muchísimas gracias. gracias, hermano. Hermano Luis, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? La verdad es que me siento bastante gratificado, son palabras muy lindas, muy agradecido, querido hermano, venerable hermano, por el recibimiento y todo el cariño, la verdad. Eh, sí, debo decir que gran parte del conocimiento que he tenido, insisto, se lo debo mucho a mi padre, ¿no? He heredado una biblioteca muy linda y desde niño creo que me crié con la masonería, desde el vientre, así que muchísimas gracias por todo el cariño. Hermano Luis, hiciste algunas manifestaciones relacionadas obviamente con el tercer grado, pero me gustaría que pudieras ahondar un poco más en el simbolismo que estamos observando, que es el circunpunto entre las paralelas, con relación a la tumba, a la tumba que a todos nos es conocida. Si ubicas alguna relación y en su caso, pues pudiera comentar. Bueno, es algo muy interesante porque efectivamente, y eso creo, si no me equivoco, también lo estaba señalando, lo señalaba dentro del concepto propio de la caverna, ¿no? Dentro de esta simbología de la caverna, también relacionada dentro de lo que viene a ser este circunpunto, existe esa doble figura de renovación como de muerte. Pero respecto al tema del circunpunto dentro, o sea, por encima de la, de la tumba, si estamos hablando de la plancha de tercer grado, ¿no ve? Ahí rescato algunas cosas propias que señala Robert Tambelain en este libro, igual, Secreto Masónico, que es muy interesante, del ritual que se termina adoptando, que es el ritual de Dibuk, un ritual cabalístico judío, donde la persona que entra sobre, porque antes tenemos que ver, o sea, la tumba estaba rodeada de un cadáver, entonces se echaba al maestro por encima del cadáver y supuestamente de esa forma el hombre reencarnaba en aquella figura muerta, ¿no?
Entonces, esta suerte de transporte de la muerte al renacimiento podría estar también ligada dentro de lo que viene a ser la figura de la tumba con el punto dentro del círculo, en la plancha del tercer grado, como un ritual de un carácter ya más asimilado de orden cabalístico, ¿no? Eso como comentario de lo que yo podría entender, pero no sé qué más nos podrías aportar, querido hermano Taller. Sí, principalmente eso que nos estabas comentando y desde luego ubicar a Irán como este símbolo solar, ¿no? Es el padre que está, que implica la solaridad y que está en una posición que nos es conocida dentro de nuestros templos de tercera cámara y que justamente ubicamos en este mismo simbolismo. Entonces, me parece que ahí está con mucha claridad representado un esquema de lo que para nosotros es esa tumba, ¿no? En este símbolo tan sencillo, pero que envuelve tanta significación. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a pasar con la participación de nuestro venerable hermano Luis Manuel Peñalver, a quien ya extrañábamos. Adelante, mi hermano. Muy buenas noches, presidente. Felicitaciones también a mi querido tocayo hermano Luis Eduardo por su importante ejecución e información de ese salario tan. Un saludo también a mi querido hermano anfitrión de la próxima cumbre, quien lo recuerdo con mucho cariño porque realmente también me llegó a mi mente el hilo de Ariadna cuando hablaron sobre de la Catedral de Chartres. Ahora, yo no tengo preguntas, sino es quizás abundar un poco en algo en el cual interpreto yo, pues el lenguaje de los símbolos es un poco complejo con relación al libre pensamiento. Ejemplo de ello lo, lo, lo busco porque realmente mencionó algo con relación a una frase que dijo, que lo que está aquí también está allí y lo que está allí también está aquí. Y eso me recordó algo de Baruch Spinoza con su pensamiento del Dios de Spinoza. En todo el recorrido pasó por mi mente las cavernas el misterio de las cavernas de Platón, que también todos aquellos hermanos que han avanzado en en su carrera masónica. Me recordó también algo que está relacionado en el grado 9 con relación a ese tipo perdón, de interpretación. Hay algo que también me llamó mucho la atención, que son, sí, realmente en el primer grado aparece ese símbolo en el trazado precisamente, que en algunas logias verdaderamente no se toma en cuenta ni se hacen explicaciones realmente, diría yo, claras en ese sentido. Porque si nosotros vemos las paralelas, la vemos que están de este oeste y hablamos de dos San Juanes, que fue lo que mencionó mi querido hermano Catalino también. Los dos San Juanes, y realmente en el interrogatorio, cuando se llega tarde, dice de dónde venís, y dice que dice una logia de San Juan, es decir, viene del oeste y va al este, hacia la luz. Están esos dos solsticios que existen una diferencia dentro de el bautista, que son 6 meses, con el evangelista, que como especie de una diferencia de 6 meses en edad, porque el bautista bautizó al evangelista. Entonces, esas circunstancias llevan a una interpretación y a un pensamiento diferente, o quizás no diferente, sino cómo lo ve cada quien desde el punto de vista sobre los psicopuntos. Ese psicopunto, de alguna forma, yo también lo veo como dentro del reino vegetal, como el geotropismo positivo y geotropismo negativo que se aparece con aquello del árbol de la vida. Uno va hacia, las raíces busca hacia abajo y con la luz del sol, el follaje busca
la veía salir, es decir, hacia el perímetro, salir del punto hacia el perímetro. Ese 5 puntos también tienen mucha relación con otros grados superiores, que el que lo ha avanzado también tiene su interpretación con relación a esa parte dentro de todo lo que es el aspecto masónico. Realmente me siento agradecido por toda esa información que nos ha transmitido y le doy las gracias a mi querido hermano Tocayo Luis Eduardo y que realmente tengan muy buenas noches. Gracias. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, querido hermano Luis Manuel. La verdad, muy, muy agradecido con tu aporte y tus palabras. Interesante ubicar que inclusive para poder realizar esta figura tan emblemática, necesitemos justamente de las dos herramientas que son de mayor representación para nosotros, ¿no? La escuadra y el compás para poder realizar las dos paralelas y justamente mostrar el círculo y más bien mostrar el centro y realizar el círculo, ¿no? Es algo muy interesante que puede de alguna forma resumir en gran medida lo que ya nos estabas tú asomando, inclusive con relación a lo relativo a la letra G como origen, ese punto, ¿no? Vamos con la participación de nuestro venerable hermano Raúl Sáenz. Adelante, por favor. Buenas noches, hermano Natayel, presidente del SEMI, a todos los consejeros y a todos y todas las presentes en esta reunión. Habló nuestro querido hermano Luis Eduardo del uno y de todos. Entonces, al inicio y al final de las tenidas se hace mención a esto. Yo quiero preguntar la opinión de nuestro querido hermano Luis Eduardo, porque al iniciar la tenida se lee el Salmo 133. Y en algunos lugares lo que dicen es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en otros lugares dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, todos en uno. Y ese uno sabemos que es pues el eterno, gran creador, el hacedor. Y al terminar la tenida en la cadena de unión, mencionamos uno para todos y todos para uno. Y nosotros pensamos, bueno, yo soy el uno para todos mis hermanos, por la fraternidad. Y todos mis hermanos son para mí, en esa misma fraternidad. Pero mi pregunta es, ¿no se refiere también a esto de que todos, en ese momento, todos, al formarse el egregor en la cadena de unión, esa transmisión de la energía, no nos estamos concentrando en el uno y entonces estamos siendo todos los hermanos para uno, porque ese uno es para todos? Y yo quisiera oír la opinión de mi hermano Luis Eduardo. Sería cuanto. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, querido hermano Raúl? Muchas gracias por la consulta. Bueno, por la pregunta. Es muy interesante ver cómo el despertar de la conciencia viene progresivamente conforme a una práctica cotidiana masónica. Blavatsky justamente habla de estos dos grados de conciencia también, ¿no? Hablamos de una suerte, no los llamemos grados de conciencia, llamémoslos egos, ¿no? Este ego inferior propio de la individualidad, que yo creo que además está muy, muy llenado o centrado dentro de lo que es el egoísmo, impulsado ahora por las redes sociales. Todo es redes sociales, todo es yo esto, yo me saco foto, yo tomo café, a mí me gustan los gatos, a mí me gusta el rock, a mí me gusta yo, y todo abarca dentro de un eje de yo. Que ese yo empieza a desmaterializarse poco a poco con la repetición de este tipo de trabajos masónicos, porque justamente elevan la conciencia a través de un trabajo ritual que nos permite despertar grados superiores de conciencia.
como con este flujo de movimiento a través del, siguiendo la simbología polar, ¿no? De occidente a oriente, de occidente a oriente, siempre rotando, siempre dando vueltas en círculo alrededor del templo, siempre cuadrando el templo con un mismo, bajo una misma dirección. En ese sentido, ¿qué es lo que nos habla también Blavatsky? Nos habla de un ego superior. ¿Y cómo es que el hombre llega al ego superior? Mucho se habla de, no hay que matar el ego, porque matando el ego es que, uno va a crecer. No, sino que el ego, nosotros queridos hermanos, lo tenemos que ampliar. ¿Y en qué sentido ampliar? En representarnos y en encontrarnos en la otra persona. Esa es la forma en la que uno amplía su ego, no matando. Tú no puedes matar el ego. El ego eres tú. Pero cuando tú tomas conciencia de que tú vas a estar en tu hermano, de que tú estás en la otra persona, de que tú estás en la hormiga, de que tú estás en la abeja, tú estás dentro del aspecto material porque los átomos fluyen y se encuentran en constante vibración. Y esa constante vibración la encuentras también hasta en tu propio celular. Cuando tú ves esa unicidad del absoluto, es que tiene sentido el uno para todos, el todo para uno, no solamente dentro del espectro masónico de hermandad, sino dentro del aspecto con el mismo egregor, con el absoluto. Pero es a través de ese trabajo ritual constante, de ese desarrollo masónico que uno tiene consciente, porque muy bonito es agarrar en tenidas también, sentarse y leer el ritual, leerlo mal, que se vuelva chacota y ahí al final ya cadena de la unión y todos nos jaloneamos y listo, ahí se acaba, ¿no? O sea, el trabajo consciente dentro de lo que representa la masonería, o sea, seguir realmente bien el ritual, incluso tratar de memorizárnoslo para poner el ímpetu que merece el ritual, es lo que nos va a llevar a despertar ese nivel más alto de conciencia, alcanzar ese ego superior para salir más iluminados y ver al hermano, verme a mí en el hermano y ver todas las cualidades que el hermano tiene y yo verlas también potencializar en mí. Eso es lo que yo creo, querido hermano. Y sí creo que también tiene mucha relación dentro de este aspecto como un símbolo polar, considerando la esvástica, ¿no? Es cuanto, querido hermano. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer un comentario, Luis? No, eso en respuesta al querido hermano Raúl. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro hermano Héctor Lucio. Adelante, por favor. Y muchas gracias. Buenas noches a todos mis queridos hermanos. Y en algún caso, buenos días, porque desde otros orientes nos están acompañando. Eh, Saludo fraternalmente a todos y cada uno de mis queridos hermanos y queridas hermanas. Ya tenía rato que no me integraba con ustedes y se extraña. En un momento determinado me permito agradecer al ponente. Independientemente de su juventud, tiene un cúmulo de conocimiento bastante interesante. Y la presentación que nos hizo, originalmente yo tenía eh, proyectado que iba hacia, en atención a las fechas que se nos acercan, que iba a dar otro tipo de información. La información que dio, lejos de estar cerca de lo que pensaba, me llevó a lugares insospechados, me llevó a un tipo de pensamiento oriental, algunas de las citas así lo indican, me llevó a recordar el momento donde la estrella polar tenía una preponderancia en las logias masónicas que no necesariamente se mantiene actualmente y esto obviamente pues nos va a dar una serie de preguntas o una serie de posibilidades por caminar. La forma de llevar el trabajo al aspecto del circunpunto y las paralelas, a la magia sexual o al trabajo que en algunos momentos tenemos que desarrollar, también nos indica que es una forma diferente de abordar. Desde el momento mismo que él menciona la liturgia que rige los trabajos donde él se desarrolla, entendemos
Por lo menos que en el caso que yo tengo, mi liturgia me indica una forma diferente de empezar o de abordar los trabajos. Y esto me habla de la riqueza que tiene la institución a través de los diferentes ritos y de los diferentes mecanismos. La forma de llevar a cabo la conducción efectivamente me recordó al hilo de Ariadna, porque pues nos condujo por lugares que él tenía proyectados y nos llevó por un laberinto que para algunos nos situó en, en lugares agrestes o desconocidos para algunos. Y nos habla de la necesidad de seguir trabajando en esta investigación. Entonces, no me queda más que volverle a agradecer al querido hermano Luis Eduardo por el trabajo que hoy nos presentó. Y pues nada más sería como cuestión de pregunta, ¿no? ¿Qué tanto considera él que tendríamos que retomar el aspecto de la estrella polar, independientemente de las consideraciones que han dejado de lado el uso de ese elemento para algunos, no necesariamente para todos, porque algunas de las menciones que hizo así lo indican. Eso sería cuanto, mis queridos hermanos. Gracias. Adelante, Luis, por favor. Bueno, para mí el trabajo propiamente de continuar con esta simbología, la, seguir propiamente este flujo de la estrella polar, cosa como símbolo, vuelvo al tema de la esvástica, el movimiento propio del flujo que nos va a permitir el camino para entrar a la caverna, llegar al centro corazón, poder desarrollarnos y salir, moviéndonos de oriente a occidente desde un flujo, o sea, desde una visión siguiendo esta estrella polar, pero también desde una simbología o camino solar, como lo señala, ¿no? O sea, hablamos de occidente a oriente, de oriente a occidente, en un flujo continuo de trabajo perpetuo, de perfeccionamiento, para salir de la puerta a esta puerta de los grandes misterios. Yo creo que la simbología es bastante linda y tiene una razón. Y tiene por algo también es arcaica, ¿no? Es propia de lo que vendría a llamarse esa masonería pura, lejos de posibles acepciones posteriores o espurias. No, yo creo que por eso Albert Pike realiza la crítica a todo este trabajo, ¿no? Porque inicia Moral y Dogma haciendo un análisis propio del símbolo, de este símbolo y dicen, es un símbolo que nuestros queridos hermanos de York lo interpretan de una forma, pero no estoy de acuerdo. Y lo cierro. Eso solamente hablando en esta parte, ¿no? Justamente por todo el aspecto profundo que este guarda, pero que además nos invita a trabajar y asistir a los solsticios, que nos invita a decir, hermano, a trabajar al solsticio por la representación y energía que este mismo conlleva, para seguir este hilo conductor, este movimiento y poder perfeccionarte día a día, año tras año. El simbolismo es el alma de la masonería. Por eso es que yo encuentro en ese sentido, querido hermano Héctor Lucio, esa necesidad, la necesidad de volver a estos trabajos poco más, llamémoslos, no sé si anticuados, pero sí de conocimiento ancestral. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente participación, me gustaría mostrar el desarrollo de este símbolo del círculo con el punto y con las dos energías que mueven al universo, que lo hacen ser lo que es actualmente. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Ricardo Meléndez. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos todos, consejeros, damas, caballeros, iniciados. Eduardo, muchísimas gracias. Nos acaba de presentar Mateo otro libro en forma de cartas. Eh, yo quisiera que por favor nos ayudaras con lo siguiente, si nos pudieras ayudar. Yo hago mucho relación, cuando hablan de la suástica y de la herbástica y de los símbolos de este tipo, las relaciones geométricas, la importancia de saber dónde está uno parado en conciencia, en la tierra, ¿no? Ante el cosmos, ante los demás.
yo quisiera que nos hicieras un análisis. Probablemente, digo, yo sé que no es Navidad, así como Santa Claus, si me porto bien, traernos otra conferencia, pero ojalá nos regalaras otra conferencia acerca de esto. Las logias del Thule en Alemania, sabemos en qué derivaron y lo que causaron. Entonces, la malinterpretación de los símbolos, y aquí hablo más clarito y más fuerte, porque como estamos entre maestros y maestras, se puede. La derivación de la mala interpretación y esa elevación de los egos, lo vimos con un bigotito caminando y el saludo y todo. Y así se ve la gente que trae un conocimiento y no lo ocupa de una forma práctica y con una sinergia humana, ¿verdad? Ojalá nos pudieras ampliar un poquito y ojalá de verdad que nos regalaras acerca de la desinterpretación. Ya el hermano Natayel mencionando otra conferencia que vale mucho la pena volver a analizar y a retomar acerca de los protocolos de los sabios de Sion. Nos dio ese libro y la disección de cómo es una farsa, ¿no? Pero hay gente que jura y perjura por ese libro y nos estigmatizan. Por otro lado, eh, si nosotros analizamos como organización que somos el CEMI, la obligación entre nosotros de difundir los contenidos, de comentarlos, de hacer la acción volitiva de levantar el teléfono 2 veces, 3 veces a la semana. Hermano, viene una conferencia interesante, hermano, nos vemos allá en la posconferencia. El estar haciendo estos reuniones, aparte de los solsticios, y analizar esto, es muy importante que sostengamos porque hay muchas, estabas mencionando a Blavatsky, hay muchas fuerzas que conspiran, ¿no? E inclusive la misma tecnología ahorita no tiene sentido a veces. eh, Desafortunadamente enajenan lo que no es y le dan importancia, especialmente en este hemisferio, le dan importancia no es a lo que es el conocimiento, pero a lo que es la barbarie, la estupidez y toda esta sarta de problemas. Entonces, si logramos nosotros hacer este tipo de contenidos y compartirlos, y logramos enforzar y crecer instituciones como la del CEMI, estamos haciendo una gran labor. Parece que invoqué al hermano Ajax porque ya levantó la mano. Qué importante es todas las construcciones que hubieron. Si yo me paro a hacer una meditación en oscuridad y quizás no leo bien mis astros, puede tener quizás con la intención el mismo poder, ¿verdad? Pero si sé bien hacia dónde estoy apuntando mi mirada, hacia dónde estoy apuntando mi respiración, en qué intención lo estoy haciendo con conocimiento de causa, siempre es mejor. Entonces, conferencias como estas nos ayudan mucho. De verdad, te agradezco mucho tu conocimiento. Ojalá por el privado me pasaras tu información, hermanito. Me gustaría mucho estar en contacto contigo. Qué gusto me da. Yo empecé joven un poquito mi carrera masónica y qué padre que estás tú logrando una carrera tan importante dentro de la masonería. Te agradezco tu conocimiento. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Quieres hacer un comentario, Luis? Sí, querido, bueno, agradecerle las palabras, querido hermano Ricardo. Justamente a Natayel le compartí esto. Esto surge a raíz de una plancha que elaboró, que la verdad es que llevo un año trabajando esta plancha, ya tenía una visión, se la compartí a algunos hermanos, me dieron una retroalimentación que no me gustó mucho, entonces dije, creo que me falta. Y ahí ya empecé a escudriñar un poco dentro de Fulcanelli, de Misterio de las Catedrales de Chartres, y encontré una información que empieza a complementar todo. Y con el símbolo, o bueno, con lo que me terminé enamorando fue con el aspecto propio de la diosa madre. Y ya llegó un punto dentro de la plancha que encajó tan bien que dije, no, esto tengo que procurar exponerlo con apoyo visual, porque yo creo que sin apoyo visual no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí tengo una plancha, tengo un trabajo elaborado que deben ser unas 7, 8 planas, que encantadísimo de compartirlo con los queridos hermanos que usen. Ese es todo mi trabajo investigativo, con la bibliografía de respaldo para que lo puedan revisar también. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro venerable hermano Ajax. Adelante, por favor. Muy buenas noches, querido presidente, mi venerable maestro. Qué gusto verte que nos acompaña ahora.
Gracias a los consejeros que también nos acompañan y toda la labor que hacen, a los hermanos que participan, a las personas que nos acompañaron por el Facebook. Luis Eduardo, disfruté mucho tu presentación, pero me impactó una parte que no está en mi liturgia. Bueno, para empezar, no entregan guantes blancos. Imagínate la pérdida que tenemos por ese simple hecho. Y más cuando dijiste que esa blancura de los guantes pueda, no lo recuerdo literalmente, dijiste purificarse más con la pureza de tu esposa. ¿Qué palabras tan duras dijiste? Eres muy joven para decirnos esas palabras. Perdón, mis hermanos, sí, estamos en el 3er grado, pero no muchos hermanos pareciera que entendemos la pureza que mostramos al portar los guantes. Tal vez porque no alcanzamos a comprender lo sagrado de la sexualidad en la práctica, en la vivencia. Gracias, hermano, me sacudiste y me diste una gran satisfacción el escuchar y entender esa blancura. Lo relaciono muy fuertemente el por qué a los trabajos no podemos entrar sin mandil. Sí, hablamos de la babeta y del trabajo, por lo cual el mandil es necesario, pero en la realidad es que estamos cubriendo nuestra área genital. Y esto es algo que tenemos que tener muy, muy presente, y de acuerdo al libro de la ley, dice que tenemos que ceñir nuestros lomos, y eso se refiere a la expresión con respecto a la sexualidad. Hasta ahí dejo esta parte, mi hermano. Pero con respecto a lo que hablaste de las estrellas boreales, el radio que tiene ese círculo polar ártico y antártico es exactamente los grados del eje que tiene de inclinación el eje de rotación de nuestra Tierra. Por eso se hace ese círculo. Y sobre esa línea, ese perímetro del círculo polar, ahí gira la osa mayor que mencionaste. Pero no solo es la osa mayor. Si pones a la osa mayor como si fuera la punta de una de las agujas de la brújula, en el lado contrario tienes a Casiopea, una constelación gigante con osa mayor y una menor, pequeña, pero dentro de la Vía Láctea, a Casiopea. Y estas tienen una alternancia perpetua. En Izapa, la conferencia que di, de las que he dado, menciona que esta es una alternancia entre el usurpador y el legítimo, y cuando el ave se posa arriba de la gran ceiba, el ave se posa sobre la hembra para copular. No es un simbolismo así nada más, como dice el Popol Vuh, y Bukuk aquí se paraba arriba del árbol del anche de 400 pechos. No, quiere copular con la reina porque han ejecutado al esposo. Qué importante esto, cómo lo ligas. Y este movimiento de las estrellas polares circularmente, pues es una suástica en movimiento pleno que lo vemos todas las noches, todo el año, pero para entenderlo hay que ver cómo funcionan con las 4 estaciones. La otra parte que quería aclarar un poquito, porque mencionaron los equinoccios, el camino de este a oeste. Aquí están los portales del este, donde nace el sol, y del oeste, donde muere. Pero estos son los portales de oriente y occidente. Pero los días de San Juan no caen en los equinoccios, son en los solsticios. Y los solsticios es cuando el sol cruza el plano de la Vía Láctea, del inferior al superior.
son los portales que están en la Vía Láctea como si fueran un plano, entonces cruzan a la parte superior y vuelve a cruzar ese mismo plano, pero a recorrer las constelaciones inferiores. Son esos portales, bien mencionaste, Janus, te refieres al invierno, no, Caelum, Caelum que es el cielo y el otro es del infierno, que es el superior y el inferior. Son los dos Juanes, el evangelista y el bautista. Te felicito, mi hermano, cómo disfruté, cómo aprendí. No tengo alguna pregunta, pero estoy seguro que tú puedes ampliar cualquier punto de los que mencioné. Muchas gracias, hermano. No, muchísimas gracias a usted, querido hermano Ajax. La verdad es que ha sido, no, gracias por la precisión. La verdad es que ahora que empiezo a tomar conciencia, sí, todo este movimiento no debió verse señalado propiamente de Oriente a Occidente, ¿no? Porque eso sí suena a un aspecto equinoccial. Y quisiera resaltar el tema de la ceremonia de los guantes blancos. Yo personalmente creía que era un poco más conocido en otros orientes. Ahí sí hablo de desconocimiento propio. Es algo propiamente, es algo que se practica mucho dentro de la gran logia en la que encuentro. Es la gran logia del Rito York en Bolivia, que es un ritual en el cual anteriormente, o al menos tradicionalmente, se otorgaba esta ceremonia, se leía una liturgia y se otorgaban los guantes. Y nos dicen, ¿no? Que los guantes se nos entregan para dárselo ya sea a nuestras madres o a nuestras esposas. Y estos, en cualquier momento, el venerable maestro los puede pedir y deben volver más blancos y más perfumados con el perfume de nuestras esposas. Pero el día en el que lleguen manchados con sangre, con la sangre de algún querido hermano o con las lágrimas de nuestras esposas, es que bueno, va a llegar chicote, básicamente. Porque claro, o sea, un masón no puede caer en esos desmoralismos, ¿no? O sea, no puede faltar ante ese juramento propio, digamos, ¿no? Y ese inicio, esa base de hey, sé buena persona, esa primera incitación moral es la que poco a poco se empieza a desarrollar conforme uno estudia más la masonería, ¿no? Porque es como que tienes tu base moral, tienes tu código de ética masónico, pero empieza a cobrar sentido ya con el conocimiento esotérico profundo que uno tiene. Las normas morales no son porque sí, no son porque a alguien se le ocurrió que es bueno y que es malo. Es un aspecto de causa y efecto desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, el guardar la pureza propia de los guantes blancos o ese simbolismo de protección genital de los mandiles, la verdad me duele un poco la cabeza, me parece muy preciso, debe conservarse dentro de ese estudio también que se tiene de veneración propia a la sexualidad, ¿no? O sea, de por qué es importante que yo trabaje toda esta pureza con mi esposa. ¿Por qué debo serle fiel en pensamiento, físicamente y estar ahí? No porque es ser bueno y eso me hace una buena persona a los ojos de la sociedad, no, sino porque el trabajo propio de la alquimia sexual que voy a poder lograr con esa persona va a ser mucho más fructífero, más poderoso, me va a levantar el kundalini y voy a poder volverme un dios creador, pero eso en tanto yo pueda mantener esa pureza de pensamiento, ¿no? Yo creo que hablar de alquimia sexual, todo eso, da para hablar un montón. Yo trabajo, o sea, aparte de la masonería, soy parte de la Sociedad Teosófica, también pertenezco a un grupo con el que se trabajan ya desde una perspectiva un poco más científica algunos aspectos esotéricos, grupo brasilero llamado Dáquila. Algún querido hermano quizás alguna vez haya escuchado algo, no sé si hay hermanos quizás de Brasil puedan comentarlos, pero es muy interesante todo el trabajo que se desarrolla ahí. Eh, Me encantaría poder seguir compartiendo así de este tipo de tópicos porque hablar de todo lo que viene a ser alquimia sexual, a mí la verdad es que yo creo que hay mucho por qué desarrollar. Y el punto dentro del círculo, insisto, desde mi perspectiva, da una pequeña invitación para eso, ¿no? Entonces, eso, muchísimas gracias nuevamente por las palabras y por las luces, querido hermano Ajax. Muchísimas gracias a ti. Haré llegar a la brevedad del siguiente reconocimiento.
Se otorga el Centro de Estudios Masónicos Internacionales desde la Ciudad de México, a 9 de junio de 2025 de la era vulgar, a nuestro venerable hermano Luis Eduardo Rodas Chávez por haber dictado la conferencia 571, Circunpunto y las Paralelas, democratizando el conocimiento en nuestro hospital hermano secretario ejecutivo y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Pararemos la grabación de esta noche y la publicaremos únicamente en el grupo especial para maestros masones. Les quiero recordar y agradecer a todos los que sí contestaron el reteje. Nos ayudan. Quiero compartirles para que ustedes observen el trabajo que estuvo realizando durante la conferencia nuestro respetable hermano Oscar Franco. Y de repente, si ustedes no nos ayudan a responder, pues se nos dificulta a nosotros eh, estar teniendo que eh, pues decidir a quiénes sacamos y a quiénes no. Entonces, les agradecería muchísimo que en próximas conferencias nos ayuden, aunque sepamos que somos maestros masones. Miren, ahí estaba nuestro hermano haciendo sus anotaciones de todos los que le respondieron. Obviamente, quienes no cumplieron, pues fueron eliminados de a poco. Ojalá que para la próxima todos participemos de este ejercicio porque nos ayuda, finalmente es para nosotros. Entonces, pues bien, nos despedimos, pasen buena noche y haremos lo propio en la sala de Zoom ya en la postconferencia.